Introducción. La clase desarrolla qué es mejor utilizar cadenas o neumáticos de invierno y las implicaciones en la gestión de la flota. Cadenas para nieve y neumáticos de invierno. Cadenas o neumáticos de invierno. Durante el invierno, conducir en carreteras cubiertas de nieve o hielo puede ser peligroso. Para mejorar la seguridad y el agarre en estas condiciones, existen dos opciones principales: los neumáticos de invierno y las cadenas para la nieve. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La respuesta dependerá de la frecuencia con la que conduzcas en condiciones adversas, de tu presupuesto y del nivel de seguridad que busques. A continuación, analizamos sus diferencias y cuál elegir en cada situación. ¿Qué son los neumáticos de invierno y las cadenas? Neumáticos de invierno. Están diseñados específicamente para temperaturas frías, carreteras húmedas y superficies con nieve o hielo. Se diferencian de los neumáticos convencionales en que su compuesto de goma especial mantiene la flexibilidad incluso a temperaturas bajo cero. Además, tienen un dibujo profundo en la banda de rodadura que mejora el agarre y facilita la evacuación del agua y la nieve, lo que proporciona mayor tracción y estabilidad. Gracias a estas características, reducen la distancia de frenado en condiciones adversas y garantizan una conducción más segura. Los neumáticos de invierno permiten prescindir de las cadenas para la nieve, ya que se adaptan a las condiciones de frío que presenta la carretera. Para poder sustituir legalmente las cadenas en tramos en los que su uso es obligatorio, necesitas neumáticos de invierno con el símbolo alpino 3PMSF 3-Peak Mountain Snowflake. No basta con que tengan la marca M+S, aunque la normativa puede variar de un país a otro. La designación M+S barro y nieve, por sus siglas en inglés, es una autodeclaración del fabricante, mientras que la certificación 3PMSF se obtiene tras superar unas pruebas de rendimiento, por lo que todo neumático 3PMSF es M+S, pero no al revés. En los tramos o jornadas en los que tráfico declara un nivel rojo o amarillo por nieve o despliega señales de uso obligatorio, los conductores deben montar cadenas o disponer de 4 neumáticos 3PMSF. No hacerlo puede acarrear una multa de 200 euros, sin retirada de puntos, y la prohibición de continuar la marcha. Cadenas para nieve. Las cadenas de nieve son dispositivos textiles o metálicos que se colocan sobre los neumáticos para mejorar la tracción en superficies nevadas o heladas. Se trata de una solución temporal que solo debe utilizarse en situaciones extremas, ya que su uso en asfalto puede resultar perjudicial. En España, su uso es obligatorio en carreteras señalizadas con el panel DR412, que indica cadenas para nieve obligatorias. Este panel suele encontrarse en zonas de montaña o durante nevadas intensas. Su principal ventaja es que pueden proporcionar un agarre excepcional en nieve profunda, aunque su instalación y desmontaje manual puede resultar incómodo, sobre todo en condiciones de frío intenso. Si se utilizan cadenas de nieve, es importante colocarlas correctamente para no dañarlas. En el momento de instalarlas, hay que tener en cuenta dónde se encuentran las ruedas motrices del coche, ya que en condiciones de poca adherencia, todos los tipos de cadenas se montan siempre sobre estas, que son las que reciben la fuerza del motor. Así, en los vehículos de tracción, las cadenas se colocan en las ruedas del eje delantero, ya que son las que reciben la fuerza del motor. Por el contrario, en los vehículos de propulsión, las ruedas motrices están en el eje trasero, por lo que las cadenas deben colocarse en ellas cuando haya falta de adherencia. ¿Y si se trata de un vehículo 4x4? En este caso, como existen distintos tipos de transmisiones integrales, es necesario atenerse a las recomendaciones de cada fabricante respecto a la instalación de cadenas. Y otro punto importante: con cadenas de nieve se aconseja no circular a más de 50 km por hora, con cadenas metálicas, a 30 km por hora. Y siempre debemos retirarlas cuando ya no sea obligatorio o no se requieran, ya que podemos dañar los neumáticos. Existen distintos tipos de cadenas para rodar con seguridad sobre la nieve. Cadenas metálicas. Son duraderas y eficaces, aunque ruidosas. Su montaje puede resultar difícil en condiciones de frío y humedad. Son las más utilizadas y duraderas. Cadenas semiautomáticas. Son las más costosas,
pero también las más eficientes. Se puede circular todo el invierno con el soporte instalado en la llanta, y si es necesario, las cadenas se acoplan con rapidez. Fundes textiles. Son muy fáciles de montar, ocupan poco espacio y son muy eficaces. A continuación, se explica cómo montar las cadenas en los neumáticos. Lo primero es retirarse a un lugar seguro y apartado de la carretera, ya que no sabemos cuánto tiempo nos llevará señalizar la posición del vehículo con el triángulo de emergencia y no olvidar colocarse el chaleco reflectante. Es muy importante colocarlas adecuadamente. Por ello, se recomienda consultar las instrucciones del fabricante para no saltarse ningún paso importante. Antes de tener que usarlas, conviene practicar y comprobar que se ajustan perfectamente al tamaño de los neumáticos. Siempre hay que colocarse los guantes para colocar las cadenas. Podemos cortarnos o perder habilidad en las manos por el frío. Para evitarlo, es muy importante ponerse guantes. Por último, comprobaremos que las cadenas están bien colocadas. Si se han utilizado cadenas de tensión manual, se circulará 100 metros y posteriormente se volverán a ajustar. Hay que revisar con frecuencia que las cadenas estén bien montadas y sujetas y que no se haya soltado ningún enganche. Diferencias clave entre las cadenas y los neumáticos de invierno. La primera diferencia notable entre ambos sistemas es el modo de instalación. Los neumáticos de invierno están siempre listos para su uso, mientras que las cadenas deben montarse y desmontarse manualmente cada vez que se utilizan. En cuanto a la versatilidad, los neumáticos de invierno destacan por su rendimiento en diferentes superficies, desde carreteras frías y húmedas hasta nieve ligera. Las cadenas, por el contrario, solo son eficaces en situaciones de hielo o nieve espesa, por lo que resultan menos prácticas para un uso frecuente. El coste es otro factor a considerar. Aunque los neumáticos de invierno suponen una inversión mayor al principio, pueden durar varias temporadas si se les da el mantenimiento adecuado. Las cadenas son más económicas, pero su uso es puntual y pueden deteriorarse rápidamente si no se utilizan correctamente. En cuanto a la seguridad, los neumáticos de invierno ofrecen una mayor estabilidad y una menor distancia de frenado, por lo que son ideales para un uso prolongado. Las cadenas, aunque son eficaces en condiciones extremas, pueden afectar a la estabilidad del vehículo si se usan en asfalto o si no se instalan correctamente. Por último, es importante tener en cuenta el espacio de almacenamiento. Los neumáticos de invierno deben cambiarse al finalizar la temporada y almacenarse adecuadamente hasta el siguiente invierno. En cambio, las cadenas ocupan poco espacio y se pueden llevar en el maletero sin problemas. ¿Qué opción elegir? Neumáticos de invierno. En zonas con inviernos fríos y carreteras frecuentemente nevadas o heladas, buscas seguridad y estabilidad sin la necesidad de instalar y desmontar accesorios constantemente. Necesitas una opción versátil que ofrezca buen rendimiento en distintas condiciones climáticas. El coche tiene un comportamiento más homogéneo y natural ya que van montadas en los dos ejes. La conducción del vehículo es más cómoda que con cadenas. Tienen gran eficiencia en frenada y tracción. Hay que cambiarlos en los meses de calor. Cuando no se usan, ocupan mucho espacio. No son compatibles con todos los coches ya que la oferta de tamaños es inferior a la de las convencionales. En muchas ocasiones, para poder utilizarlas en determinados modelos de coche, será necesario cambiar también las llantas. Pierden propiedades y se resecan con la falta de uso. Su vida útil es menor que la de un neumático tradicional, ya que para mantener su eficacia no se debe apurar mucho su uso. Si el dibujo está muy desgastado, perderán adherencia. Cadenas. Solo viajas ocasionalmente a zonas con nieve o con grandes nevadas y necesitas una solución puntual. Prefieres una solución más económica, sin necesidad de cambiar los neumáticos de forma permanente. ¿No te importa instalar los neumáticos manualmente cada vez que los necesites? No se deterioran por falta de uso. Ocupan poco espacio cuando están desmontadas y puedes llevarlas en el maletero. Tienen un buen comportamiento en cuanto a tracción en situaciones en las que hay mucho hielo y nieve en la calzada. Conducir con cadenas resulta incómodo para el conductor, y la conducción es más forzada. No todos los coches pueden utilizar cadenas. Para montarlas hay que detener el vehículo y realizar la instalación en condiciones adversas. Se colocan en el eje motriz,
por lo que el comportamiento del automóvil no es equilibrado. Si no se montan correctamente, pueden provocar daños en el coche. Solo pueden usarse cuando hay mucha nieve en la calzada. Son poco eficaces en las frenadas y afectan negativamente a los sistemas de seguridad activa, como el ABS. Su uso no impide que el vehículo patine en placas de hielo puntuales o zonas sombrías. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que si utilizamos neumáticos de invierno, el coste es mayor que las cadenas, porque necesitamos neumáticos de invierno y verano o mixto por cada vehículo, el almacenaje de los neumáticos y el cambio de los neumáticos. A continuación, se recomiendan implementar las siguientes medidas. Seguridad. En una flota de vehículos, la seguridad es lo primero, por lo que se recomienda la utilización de neumáticos de invierno aunque sea menos económico que las cadenas. Utilización. Si circulas habitualmente por carreteras heladas o con nieve, los neumáticos de invierno son la opción más segura y cómoda. Sin embargo, si solo necesitas una solución ocasional para un viaje esporádico o para una nevada puntual en tu zona, las cadenas pueden ser una alternativa funcional y económica. Utilización de neumáticos de invierno 3PMSF. Si no quieres utilizar cadenas en ninguna situación, incluso cuando son obligatorias, utiliza neumáticos de invierno con la certificación 3PMSF. Coste. Los neumáticos de invierno tienen un coste más elevado que las cadenas, pero son más seguros. Formación al conductor y los mecánicos de nuestro taller. Si se utilizan cadenas, hay que impartir formación al conductor y los mecánicos de nuestro taller sobre el montaje y desmontaje de las cadenas, así como la conducción con cadenas. Se recomienda que el conductor practique con el montaje y desmontaje de las cadenas en nuestras instalaciones. Adquisición de las cadenas. Las cadenas que se adquieran tienen que ser de buena calidad y fáciles de montar y desmontar, y hay que comprobar si la cadena es compatible para el modelo de coche. No esperes a la nevada, compra con tiempo para evitar roturas de stock y poder practicar. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!